buenas noches por Argentina, no sé por el resto, acá ya estamos anocheciendo. Es un mucho gusto de estar teniendo esta conversación con tan distinguidos panelistas, Jennifer y Leo, con esta fuerte connotación referida a la farmacia pública y la cuestión del acceso a los medicamentos y al derecho al acceso a los medicamentos. Y nosotros desde la red de medicamentos de Alames que venimos trabajando sobre este tipo de cosas desde hace bastante tiempo. Hemos tenido ya varias charlas en el año pasado y esta es la primera de este año sobre el tema y queremos entonces dar la bienvenida a todos los que están aquí. Por suerte tenemos ya una audiencia que se está sumando y queremos hacer algunas consideraciones sobre esto. Esperamos que este evento es el primero que hacemos en conjunto con el Movimiento de Salud de los Pueblos y espero que siga habiendo otros. Este, y en ese contexto, tener en cuenta que estamos en un momento en que ya la cuestión del el mercado de los medicamentos históricamente ha sido, digamos, para ya hablar rápidamente, un problema, pero ha sido un problema mucho más intenso desde hace no menos, algo más de 20 años, cuando el mercado se amplió en forma muy grosera, sobre todo a partir de la injerencia fuerte de la Organización Mundial del Comercio y bueno, agravamiento de las condiciones de las patentes y del manejo bastante complejo sobre algunas supuestas beneficios o de consideraciones que podían llegar a ser aprovechadas de la SADPIC, pero desde ese entonces en adelante estamos cada vez peor y en Argentina en particular hace muy poquito se ha firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos donde ha habido una serie de condiciones terribles para lo que venía siendo que no era bueno, pero ahora estamos mucho peor, se ha aumentado la posibilidad de las patentes, se ha derogado las guías de patentabilidad que había abierto algunas posibilidades para la producción de de biosimilares. Además de eso, Argentina tuvo en un periodo una producción de medicamentos desde el lado de la producción pública de medicamentos que fue bastante exitosa durante unos 15 años, 15 años, menos probablemente, pero desde hace ya más de 10 años esto ha estado en decadencia y con este gobierno actualmente esto ya ha llegado a una limitación brutal y además de eso, Argentina sí contaba con una agencia de control sobre los medicamentos llamada ANMAT desde los años 90, que con sus más y sus menos tenía por lo menos una calidad bastante importante, y esto está siendo destruido. Consecuencia de eso, hace poquito, hace unos cuantos meses, ha habido 130 muertos por contaminación del fentanilo con una bacteria que ha producido la muerte de 130 usuarios, como digo, lo que nos da un panorama terrible y que no suponemos por ahora que haya otra solución que enfatizar la cuestión de la farmacia pública, la producción pública de medicamentos y la investigación epidemiológica sobre la base del derecho a la salud y el acceso a los medicamentos y no sobre la base del negocio. Queríamos hacer esta introducción para dar la bienvenida a pesar del panorama tan triste, pero bueno, los recibimos con todo cariño a quienes están entrando. Jennifer Cardona, este, que es responsable del área de farmacia pública del Movimiento de Salud de Pueblos y además está en la dirección del capítulo colombiano de Alames. No sé si te parece que empieces vos por la exposición, ¿te parece bien? Listo, dale. ¿Cuánto tiempo tengo? Y habíamos hablado de 20 minutos, puede ser entre 15 y 20 minutos, ¿de acuerdo?
Listo, de una. Déjame presento. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, chiquito, pero lo podemos ver. Espérate a ver si la puedo agrandar. Dame un momento. Ahí está. Ahí ya se puede ver más grande. Sí, sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya como lo decía Gonzalo, yo hago parte tanto del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Actualmente coordino el proyecto de farmacéutica pública o Public Pharma, que es un proyecto a nivel global que se viene liderando desde hace más de 2 años y que tiene pues responsables regionales, pues atendiendo también a las particularidades y las dinámicas propias de cada una de las regiones a nivel global. Y también hago parte pues de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Un poco antes como de iniciar en la materia, quiero contarles que parte de este webinar y como de los futuros espacios que ojalá puedan desarrollarse, parte precisamente del interés que tanto desde la red de medicamentos de Alames como desde el proyecto de Public Pharma o de farmacéutica pública del Movimiento por la Salud de los Pueblos tenemos alrededor de toda la situación que viene ocurriendo a nivel global y en Latinoamérica con el tema de la producción de medicamentos y de tecnologías sanitarias, pero además cómo facilitamos el acceso de manera equitativa y justa a la población y priorizamos realmente las necesidades en materia de salud pública por encima de las lógicas de mercado. Entonces, un poco desde el proyecto queremos y hemos venido como tejiendo alianzas, articulando procesos que nos permitan poner el foco sobre las capacidades que necesitan nuestros países para la producción pública de medicamentos. Cómo podemos avanzar en materia de soberanía sanitaria, disminuir o prácticamente erradicar la dependencia que tenemos con el norte global de zonas como Estados Unidos o Europa. Ya lo vivimos durante la pandemia, lo estamos viendo actualmente con este contexto geopolítico trazado por varias guerras, que depender de otros países para el acceso a tecnologías sanitarias, pues también nos implica unos costos de vidas que pues no podemos posibilitar o no podemos permitir como países. En esta presentación quiero centrarme en un breve análisis alrededor de la geopolítica, de lo que implica la soberanía sanitaria y su relación en torno a lo que ha sido el proceso de instauración del capitalismo cognitivo financiarizado y cómo a partir de sus características y sus connotaciones pues podemos en últimas no solo insistir y fortalecer los mecanismos de resistencia desde Latinoamérica y desde el sur global, sino que podamos desarrollar las capacidades para avanzar en materia de soberanía sanitaria, pues ante este contexto que nos apremia. Entonces, iniciamos este análisis reconociendo que el proceso sociohistórico que ha incidido en esta coyuntura crítica que actualmente vivimos, en donde la salud pública ha trascendido de su definición ética como derecho humano para la transformación en un activo estratégico de disputa geopolítica. Hoy, con mayor contundencia, vemos como la salud es situada en una lógica de mercado para generar lucro sin importar pues el fondo de lo que nosotros como organizaciones y movimientos sociales de salud insistimos, y es reconocerla como parte de una disputa política, pero en defensa de la salud y de la vida. No está, es preciso denunciar que no estamos como ante una crisis sanitaria aislada, sino ante una transformación estructural impulsada por precisamente el capitalismo cognitivo financiarizado, un modelo que impone nuevas dependencias mediante el control de la propiedad intelectual y la manipulación de los mercados capitales. En los últimos años
Hemos visto cómo la convergencia producto de la pandemia de COVID-19 y los conflictos bélicos globales han fracturado las cadenas de suministro, obligando a diferentes países o estados en América Latina y el Caribe a replantear su camino hacia la soberanía sanitaria, no solo como un objetivo en términos de equidad o de garantizar el acceso a medicamentos y tecnología sanitaria, sino como incluso como un imperativo en defensa de la salud, en defensa de la vida, frente a digamos, diferentes mecanismos de extracción de valor que amenazan nuestra estabilidad fiscal, la viabilidad democrática, incluso la garantía de los derechos a consecuencia de la lógica de mercado. Entonces, para entender por qué no tenemos vacunas o medicamentos, o más bien por qué no producimos vacunas y medicamentos en la mayoría de los países de la región, debemos entender esto del capitalismo cognitivo, desde donde el énfasis, desde donde he centrado mi presentación, y tiene que ver con que, a diferencia del modelo industrial tradicional basado en bienes materiales, aquí la fuerza productiva central es el conocimiento, además de la información y la comunicación. Es decir, el conocimiento adquiere un valor de cambio. Este régimen captura entonces la inteligencia colectiva de la sociedad, lo que Marx llamó el General Intelligence, y lo somete a nuevos cercamientos o new enclosures. Mediante patentes sobre algoritmos, códigos, secuencias genéticas, en donde la Big Pharma o la gran industria farmacéutica recrea una escasez artificial del saber científico para asegurar que un bien público no excluyente pueda ser transado como una mercancía. Es decir, también están capturando la generación de conocimiento, la producción alrededor de la ciencia, en esta lógica alrededor del capitalismo. Y esto consolida entonces una nueva división internacional del trabajo. Nuestra región provee los datos biológicos, los recursos naturales, mientras que el norte global concentra el valor añadido y posee los derechos sobre las plataformas biotecnológicas, parasitándonos desde fuera del proceso productivo directo. Recordemos que además países como los nuestros pues son bastante deseables, además no solo en términos de los datos biológicos alrededor de la población humana, sino también los datos biológicos producto de los recursos naturales tan amplios que tenemos. Listo. Voy a volver a retomar desde acá. No sé De en qué parte. acuerdo. Sí, sí, está bien. Bueno, acá les decía que, digamos, han habido como dos momentos fuertes, retomando lo que decía al inicio, que han puesto de precedente la necesidad de que países de Latinoamérica empiecen a avanzar en materia de soberanía sanitaria y en producción de medicamentos, tecnologías sanitarias. Y tiene que ver, pues, una, el COVID-19, y la otra, todo el contexto alrededor de las guerras en Ucrania, en todo el mundo árabe, que, bueno, han puesto en aprietos a varios países para acceder, sobre todo a principios activos, para producir ciertas materias primas y producir ciertos medicamentos. Hay algo importante, y es que en la pandemia por COVID-19 se evidenció un ejercicio de asimetría de poder, en donde, por ejemplo, producto de diferentes negociaciones que se hicieron en el campo global, priorizando qué países daban mayores recursos por las vacunas, pues, por ejemplo, los países que tenían bajos ingresos a 2022 habían alcanzado una cobertura de la vacuna de alrededor del 3,18%, mientras que en países de altos ingresos había alcanzado en su momento el 66%. Y además a esto se sumó, digamos que fue un escenario favorable precisamente para esa Big Pharma y esa gran industria farmacéutica, la fragmentación que como América Latina pues hemos tenido y no hemos logrado superar hasta el momento. Y eso permitió que las diferentes farmacéuticas impusieran cláusulas que varios académicos llaman como cláusulas draconianas en contratos bilaterales, y exigieron incluso la pignoración de activos soberanos como garantía contractual en contra de cualquier disputa legal que se pudiera emprender en su momento.
Eh, pues actualmente, como ya, digamos, en algunos momentos pequeños lo he venido mencionando, vivimos bajo una geopolítica de la interrupción. ¿Y eso qué quiere decir? Y es que los conflictos que están ocurriendo desde hace un buen tiempo en el mundo árabe, los ataques estratégicos que han llevado a diferentes bloqueos, por ejemplo, en la actualidad al estrecho del Hormuz, han disparado los costos logísticos y los precios de insumo de plásticos esenciales para la producción de jeringas, guantes, bueno, y otras materias primas y otros materiales que necesitamos en salud. Y los retrasos en estos ingredientes activos desde diferentes partes, como Asia, por ejemplo, han expuesto la vulnerabilidad extrema de no tener una manufactura local. Es decir, acá no solo se trata del producto final, los medicamentos o la tecnología sanitaria, sino de toda la cadena alrededor de ello. Las materias primas, la manufactura, los insumos en salud básicos que requerimos. Entonces es importante también poner el foco allí, o sea, como toda la cadena del proceso y que tenemos y que no tenemos como región sur-sur. Y además de esto, pues nosotros hemos estado atrapados, digámoslo así, por algo como el fuego cruzado de dos potencias, ¿no? Por un lado, entonces tenemos una doctrina Monroe que ha sido renovada desde el año pasado por parte de Estados Unidos en cabeza de Trump, que presiona para limitar la cooperación biotecnológica de nuestros países con China. Y por otro lado, tenemos lo que se ha venido también como denominando algo así como la ruta de la seda en salud de China, que ofrece infraestructura que aunque es necesaria para nuestro país y nos permite también un poco como marcar distancia con los Estados Unidos, pues puede generar nuevas dependencias tecnológicas. Y ante este panorama global, el debilitamiento de las instituciones multilaterales, pues actuar de cara a la soberanía sanitaria, pues es más que una necesidad inmediata, casi que inmediata. Entonces, ante este panorama tenemos que avanzar en tres imperativos que son, a mi parecer, estratégicos. Uno, en el marco de la garantía del derecho a la vida y la salud, ya hemos aprendido, ya tenemos como lección aprendida que la dependencia externa nos cuesta vidas evitables en emergencias por estar sujetos a reglas de propiedad intelectual, sobre todo del norte global. Si queremos priorizar las necesidades en salud pública, necesitamos marcar la agenda regional. En segunda instancia, la sostenibilidad fiscal. El modelo rentista actual es insostenible. Producir medicamentos esenciales localmente puede reducir el gasto público en salud del 20 hasta el 12% más o menos, o eso es como lo que los estudios han evidenciado hasta la fecha, liberando recursos masivos para la atención primaria integral, y poder atender incluso a los territorios con las comunidades o las poblaciones históricamente excluidas de nuestros sistemas de salud. Eh, Hoy por hoy, por ejemplo, Colombia está gastando alrededor del 20% de sus recursos en salud en la compra de medicamentos. Y un tercer aspecto, todo tiene que ver con la reindustrialización en salud estratégica. Debemos transitar de una economía extractiva basada en los recursos naturales a una economía del conocimiento de alto valor agregado, crear ecosistemas de innovación en salud como motor para este salto tecnológico regional, manteniendo siempre presente la relación o el metabolismo sociedad-naturaleza. Es decir, es posible avanzar en escenarios de reindustrialización en salud que tengan una buena relación con el ambiente, con la naturaleza y que preserven nuestros recursos naturales. Acá entonces podemos ver cómo desde diferentes países de América Latina y el Caribe, hacia grosso modo, sé que se me escapan muchos casos, pero cómo hemos venido como avanzando en diferentes apuestas. Cuba a través de su BioCuba Pharma, que ya produce 8 de sus 13 vacunas nacionales y es un exportador biotecnológico clave, pese al bloqueo al que lo tiene durante más de
60 décadas por parte de Estados Unidos, pues ellos vienen haciendo un avance muy, muy interesante en la producción de tecnologías sanitarias y en todo el fortalecimiento de su sistema de salud. Tenemos también a México, que ha impulsado su eje de soberanía farmacéutica con foco en, digamos, la inversión hasta hacia este año del 2026, una inversión de más de 10 millones enfocada en principios activos y terapias avanzadas de células CAR-T. También está Brasil, que ya supongo que Leo ahora hablará un poco de eso y el fortalecimiento de todo lo que es el complejo industrial de la salud para avanzar incluso en la integración regional. Este año también recientemente hemos visto cómo hay, digamos, para mí es un hito en términos de el trabajo que se viene haciendo en esta materia y es la alianza binacional entre México y Brasil para avanzar en la coproducción de genéricos estratégicos, compartiendo infraestructura científica para tratar enfermedades como la diabetes y el cáncer. Esta estrategia es una oportunidad para seguir presionando a los gobiernos latinoamericanos en la necesidad de la articulación regional que nos permita posicionarnos incluso como exportadores competitivos frente a monopolios históricos, como se lo es el caso de Estados Unidos y de Europa. Y bueno, el caso Colombia, que ya voy a entrar como a detallar algunos aspectos que me parecen importantes. Colombia no solo en los últimos años logró tener un primer gobierno de índole progresista, sino que además ha hecho un ejercicio muy interesante por avanzar de cara al desarrollo de capacidades en materia de soberanía sanitaria y acá hay 3 entidades públicas principalmente que han venido trabajando en ello, tiene que ver con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de e-comercio, industria y comercio, precisamente bajo el entendimiento de que la soberanía se logra no solo desde el sector salud y como todo el desarrollo técnico que esto requiere, sino a partir del desarrollo del conocimiento, la democratización además del conocimiento y por supuesto lo que también ya he venido mencionando, que es todo el proceso de cara a la reindustrialización en salud. Entonces, desde esas 3 variantes, como acá también lo hemos venido denominado la triada de la soberanía sanitaria, pues Colombia viene avanzando en algunas cosas, aunque con sus limitantes, por supuesto, pero pues ya es un avance enorme para nosotros. Entonces, frente a este escenario, entonces tenemos por un lado, pues desde el 2023-2024, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia se desarrolló una misión de soberanía sanitaria y bienestar social que busca precisamente dar las pautas para que el país vuelva a recuperar sus capacidades perdidas desde hace más de 20 años en la producción de vacunas y de medicamentos estratégicos, pero además cómo avanza en clave lo que ya mencionaba, el acceso al conocimiento, poder romper todas esas, si se quiere, artimañas o acciones manipuladoras que tiene la gran industria farmacéutica, pero además cómo trabajamos en clave de lo que sería un ecosistema que pueda permitirnos trabajar conjuntamente entre el sector, entre las entidades públicas, el sector académico, incluso el sector privado, porque pues nosotros todavía no tenemos todas las capacidades en términos de infraestructura y conocimiento como sí algunos actores del sector privado los tienen, entonces es necesaria esa transferencia tecnológica y esa transferencia en materia de conocimientos y también la sociedad civil. Es necesario reconocer el avance que hay, por ejemplo, en toda la producción de medicinas ancestrales a través del uso de plantas tradicionales de, sobre todo, los pueblos originarios. Acá, a partir de eso, pues en los últimos años Colombia también ha venido como trazando y fortaleciendo toda una arquitectura alrededor de políticas públicas que antes no se habían hecho. El gobierno nacional viene impulsando diferentes instrumentos como es el COMPES 4170, que ha comprometido 1.37 billones para precisamente corregir la insuficiencia de infraestructura farmacéutica pública y mixta. Esto tiene un beneficio social con un valor presente de 5,91 billones gracias a la creación de empleo calificado y la reducción del déficit comercial.
También tenemos el COMPES 4129, que tiene que ver con todo el proceso de reindustrialización, en donde hay un apartado específico de reindustrialización en salud, a través del cual se aporta 1.68 billones. Y bueno, en últimas ahí hay todo un proceso y unos recursos que se han venido destinando en el último año. Incluso se han venido financiando proyectos de universidades públicas, para poder pues nuevamente recuperar todos estos procesos que el país perdió por voluntades políticas en su momento. Y pues también es nuestro interés no solo producir medicamentos y de vacunas, sino también fortalecer las instituciones públicas en salud, como es el Instituto Nacional de Salud, el Instituto para la Evaluación Tecnológica en Salud, el Instituto Nacional Cancerológico, etcétera, desde donde también se vienen haciendo como esfuerzos bastante importantes. Acá otro de los proyectos que se vienen financiando precisamente a partir de estos recursos que salen de este marco o de esta arquitectura normativa que ha incentivado el gobierno nacional, como parte de su voluntad política y de las concertaciones que también se han venido generando con diversos actores. Tenemos por un lado el proyecto Bogotá Bio, que Bogotá Bio es una empresa de economía mixta aliada con Sinovac, desde donde se proyecta producir 100 millones de dosis anuales de vacunas contra COVID-19, varicela, hepatitis A, VPH, garantizando una transferencia de tecnología real. Ya lo mencionaba, nosotros como país, bajo este sistema del capitalismo cognitivo y toda la privatización del sistema de salud, lo que ha hecho es hacer que el sector público pierda capacidades y pierda infraestructura, pierda habilidades. Entonces, sí o sí, por lo menos en esa fase transitoria, nos toca hacer un ejercicio articulado con el sector privado para volver a adquirir esas capacidades en diferentes aspectos y poder avanzar a futuro en, digamos, ciertas escenarios en la producción pública de medicamentos y de tecnologías sanitarias. También tenemos el caso, por ejemplo, de Baxtera, quien inauguró una planta en Antioquia, uno de los departamentos de Colombia en 2004, enfocada en plataformas de última generación como ARN mensajero, vectores virales, contando ya con patentes de Estados Unidos y una vacuna universal contra el SARS-CoV-2. Y por su parte tenemos, por ejemplo, la Universidad de Antioquia. Ellos vienen haciendo un esfuerzo impresionante por digamos, fortalecer y sacar adelante su planta pública de medicamentos. Para este año se espera que produzcan un primer lote público de 1.2 billones de antimaláricos para la distribución regional vía la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Ese ya es un acuerdo. Y además de avances en antirretrovirales para VIH, y también, pues justo la semana pasada se anunció el primer lote de cloroquina. Eso, digamos, también ha sido noticia nacional, pues porque eso nos permite seguir avanzando en estos objetivos como país. Y finalmente tenemos BECOL, que BECOL ha sido una apuesta que también, digamos, ha marcado como otro desarrollo histórico, y es BECOL ha estado principalmente como direccionado, orientado a la producción de vacunas de origen o de uso animal, y ahorita va a hacer una transición con un proyecto que se llama Colombia Vac, para empezar a producir vacunas humanas. Entonces, esto hace parte como de esa apuesta de este gobierno por avanzar precisamente en el desarrollo de las capacidades para nuestro país, que esperemos ahorita, pues con todo este escenario electoral que estamos viviendo, no genere una incidencia a futuro, dependiendo de quién quede en la presidencia, pues que puede representar tanto una continuidad de este proyecto o un retroceso en la materia. Para avanzar entonces en la producción pública de medicamentos a nivel latinoamericano, debemos sostener 4 pilares que a mi parecer son importantes. Obviamente hay cosas que se me escapan, que se me quedan por fuera, pero creo que en esto, digamos, en esto necesitamos avanzar sí o sí en materia de Latinoamérica y el Caribe, pero también como región sur-sur. Uno tiene que ver con el desmantelamiento del rentismo.
los estados o los países deben retomar el liderazgo de la producción de bienes públicos, desincentivando modelos basados en la propiedad intelectual abusiva. En segundo lugar, el fortalecimiento en la industria de los principios activos. No basta con envasar, ya lo mencionaba, debemos producir principios activos bajo esquemas públicos o mixtos en dado caso de que no contemos con las capacidades y que toda esta situación alrededor del panorama geopolítico, las guerras, los bloqueos, etcétera, pues no terminen generando afectaciones dentro de la producción de tecnologías sanitarias en nuestro país. Tercero, una integración regulatoria. Ya se ha venido hablando insistentemente en un diálogo que se está haciendo para avanzar en la construcción o consolidación de una agencia regulatoria latinoamericana en materia de medicamentos, que es una apuesta también impresionante, pero mientras tanto tenemos que aprovechar organismos que además bajo la orientación de países progresistas han venido también cambiando un poco sus matices y sus dinámicas, como es la CELAC, UNASUR, que debemos, digamos más bien, las cuales debemos aprovechar para negociar en bloque ante la gran industria farmacéutica y armonizar estándares mediante la red FAR para que nuestros productos pues circulen libremente en la región. Y finalmente, inversión en ciencia o inversión en RegTech. Debemos modernizar nuestros sistemas, modernizar las agencias regulatorias de medicamentos de cada uno de los países para que estos sean promotores técnicos de los desarrollos nacionales, aunque sean automatizados los trámites, actualizar los sistemas informativos y acompañando el cumplimiento de estándares desde el inicio de los procesos de investigación. Y para finalizar, concluimos con que es necesario avanzar en un cambio de paradigma mucho más profundo que lo que tiene que ver con el sector de la industria farmacéutica, y es que necesitamos avanzar en una visión alrededor de la salud como mercancía, de ver, o sea, avanzar para que entendamos que la salud es un derecho fundamental y un bien común orientado a las necesidades locales y no una mercancía. Esto requiere que alcancemos no solo las capacidades para producir tecnologías sanitarias, sino incluso alcanzar la soberanía epistemológica, rompiendo con el paradigma flexneriano de educación médica que nos coloniza hacia la hiperespecialización y el uso de tecnología importada, descontextualizada. Debemos formar profesionales con capacidad crítica y autonomía científico-tecnológica bajo los paradigmas de la salud colectiva. Además, cómo aplicamos una estrategia para mantener a nuestros profesionales en los territorios, contribuyendo a los desarrollos o al fortalecimiento de los países. En casos como Colombia, nosotros tenemos una fuga de cerebros, sobre todo en el campo de la salud, impresionante. Nuestros profesionales de la salud se están yendo a países como Alemania, Canadá, entre otros. Entonces estamos perdiendo también esa capacidad alrededor del talento humano y de los profesionales de la salud. Y ya, pues creo que como parte de ese ejercicio para avanzar y construir una soberanía sanitaria, en última instancia, pues también tenemos que entender que esto es una cuestión de autonomía y de voluntad política. En un mundo marcado por el capitalismo cognitivo financiarizado, en donde las finanzas y la guerra amenazan la vida, es tarea del sur global y de América Latina, pues avanzar hacia la integración regional y tenemos una oportunidad histórica de devolver la vida al centro de la economía, alejándola de la especulación cognitiva y financiera. Es necesario seguir ahondando y trabajando y materializando como todas las apuestas y todas las iniciativas que salen de nuestras organizaciones, y pues eso también representa un trabajo muy fuerte tanto desde la sociedad civil como de los gobiernos progresistas en nuestra región, por supuesto anclado a todos los desarrollos desde el sector académico. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, como ustedes pueden ver. Pero en últimas ya cierro con esto, y es comprender que tanto esta disputa alrededor de la salud y alrededor de lo que implica la soberanía y la dependencia sanitaria, pues no está solo en función de una
dinámica técnica, académica, tecnocrática, como nos las han hecho creer estos actores alrededor de este sector privado, estos actores que hacen parte también de las ultraderechas, sino que hacen parte de una disputa de confrontación política directa que sí o sí están marcadas por las cargas ideológicas y por las configuraciones político-económicas a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jennifer. Verdaderamente muy interesante toda la exposición. Me queda por comentar que esta cuestión que me mencionabas recién de la migración de algunos profesionales y de personas capacitadas en el área que se iban a Alemania o otros países. Acá en Argentina está pasando esto en forma absolutamente brusca y muy importante, muy intensa. Y perdón que voy a poner el cable que se me va a cortar esto. Eh, y que, lo digo esto en un contexto de que está en correlación con, no exactamente correlación, digamos, con la situación, digamos, de coyuntura electoral en Colombia, que aquí la pasamos y en ese sentido hemos estado en un agravamiento brutal de las condiciones como mencioné hace un rato. Yo diría que pasemos ahora a la exposición de Leonardo y después las preguntas las inquietudes o como comentarios los vemos al final, porque posiblemente haya cosas que sean en común, ¿no? Con inquietudes que surjan a partir de la exposición de Leo. Eh, bueno, Leo es, profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, del Instituto de Estudios de Salud Colectiva de la Universidad. Digamos, si sigamos entonces contigo, Leo, y vamos a ver después cómo guiamos las preguntas para después, ¿de acuerdo? Tienes que habilitarte el micrófono, ahí está. De acuerdo. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a Gonzalo, a Jenny. Eh, Creo que es muy importante esta discusión y especialmente gustaría de saludar esta parcería entre el Movimiento de la Salud de los Pueblos y Alamis. Creo que es esto muy importante que juntemos los espacios y agreguemos la discusión con más amplia posible, ¿no? Entonces, yo soy Leonardo Matos, yo soy... ah, eh, Miguel, estoy intentando compartir mi pantalla. ¿Puede autorizar, por favor? Dale. Eh, bueno, entonces, yo soy Leonardo Matos, yo soy profesor del Instituto de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y bueno, además, también soy parte del Observatorio de la Desprivatización de la Salud que coordino acá en la universidad. Hago parte también como investigador de la iniciativa Salud Mañana de Fiocruz y también del Movimiento por la Salud de los Pueblos en Brasil. Así que bueno, lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es un poco la experiencia de Brasil en el tema de la articulación entre las políticas voltadas para la soberanía sanitaria, soberanía farmacéutica, con el derecho universal a la salud. Creo que esto es un vínculo muy importante que gustaría de destacar a lo largo de mi presentación. Y bueno, mi intención es como compartir algunos puntos principales, ¿no? Primeramente, voy a pasar muy brevemente sobre un histórico de las políticas farmacéuticas en Brasil. Después mirar un poquito cómo está hoy la producción y la oferta de medicamentos en el sistema de salud brasileño. Siguiendo para presentar un poco sobre cómo están las políticas actuales en el gobierno actual del presidente Lula. Y también brevemente, muy brevemente, algunos estudios de caso que estamos desarrollando desde el MSP en parcería con el GTPI y otros grupos sobre la producción pública en Brasil, ¿no? Y por fin destacar algunos desafíos, límites y conclusiones para este debate, ¿no? Entonces,
Creo que es importante decir que Brasil tiene una historia larga de políticas farmacéuticas. Desde los 50, Brasil empezó un proceso de industrialización en el sector farmacéutico, inicialmente por vía de las multinacionales que se vinieron al país para producir, pero posteriormente también con la consolidación muy fuerte de un parque industrial privado nacional, o con productores privados nacional y también con laboratorios públicos, ¿no? Entonces, en los años 70, 80, la dictadura militar de Brasil, distinto de que pasó en otros países de la región como Chile, tenía como una postura un poco más proteccionista y desarrollista, y no tanto neoliberal como fue en el caso de Chile, por ejemplo. Así que, por ejemplo, durante la dictadura mismo se creó la Central de Medicamentos, que era como un órgano vinculado al Seguro Social, con la función de estimular la producción pública de medicamentos y estimular la producción local de productos estratégicos para el sistema de salud en la época, que por supuesto esto era un problema porque el sistema era un sistema de seguro muy desigual, muy hospitalocéntrico, los programas públicos de medicamentos eran muy residuales, así que bueno, tuvimos experiencias muy interesantes de los años 70 80, pero que poco a poco fueron abandonadas y al final el seguro social se tornó como casi un comprador solamente de los medicamentos de estos y no tanto un ente que estimulaba más directamente la producción pública, ¿no? Nosotros creamos el Sistema Único de Salud en Brasil en 1988, y ahí pusimos en nuestra Constitución que la salud era un derecho universal, integral, y que deberíamos constituir un sistema único de salud público, gratuito, universal, ¿no? Y que el acceso a medicamentos estaba incluso, ¿no? Dentro de los objetivos del sistema de salud y dentro del escopo del derecho a la salud, ¿no? Pero todavía lo que pasó fue que, así como en muchos países vamos a ver esa historia, ¿no? Siempre hay una oscilación muy grande de las políticas a depender de los gobiernos, a depender de las coyunturas históricas, ¿no? Entonces, en los 90, al mismo tiempo en que implementábamos el SUS, el contexto neoliberal estaba muy fuerte. Entonces tuvimos como una profunda liberalización del mercado farmacéutico en Brasil, los precios pararon, no fueron más controlados. Hubo también un desmonte del parque privado nacional porque hubo reducción de protección a este sector. Entonces todo el parque productivo privado nacional se desmontó durante los 90 prácticamente. No, lo mismo con los laboratorios públicos, fue como un momento de muchas pérdidas. No, Brasil también se incorporó al acuerdo TRIPS en la década de 90 sin utilizar ninguna de sus salvaguardias que como por ejemplo China e India utilizaron. No, Brasil como hizo una adhesión completa y sin utilizar las cosas que podría utilizar en su favor, ¿no? Pero esta coyuntura también cambió desde el fin de los 90, ¿no? Desde el fin de los 90, en función de todas las distorsiones que fueron creadas, se desarrolló una política nacional de medicamentos, ¿no? Que ahí nuevamente empieza a poner en debate la necesidad de que el sistema único de salud orientase la producción, orientase la oferta de medicamentos también, que tuviera programas públicos más sólidos para garantizar el acceso universal e integral, estimulando la producción de genéricos, de medicamentos genéricos. Entonces tuvimos una serie de reformas, un poco más de regulación del mercado y de ampliación de la oferta pública en los fines de 90, inicio del 2000. ¿No? Entonces, en los 2000 hay la consolidación de los programas públicos del SUS, ¿no? Entonces tenemos programas para medicamentos en el nivel básico que disponibiliza gratuitamente medicamentos en la atención primaria, también medicamentos estratégicos como medicamentos para enfermedades desasistidas, doenças infecciosas, infectocontagiosas. Y bueno, y también los primeros pasos de tentativa de articulación de una política industrial para el sector salud junto con las políticas de salud, ¿no? También empezamos con nuevas reglas y regulaciones para la incorporación de nuevos medicamentos con la creación de la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías. Y bueno, nuevamente entre 2016 y 2022, desde el golpe de Estado en Dilma, tuvimos una desarticulación de las políticas anteriores, ¿no? Aunque no tengan sido completamente desmontadas o no tan profundamente cuanto en los 90, hubo un retroceso muy claro, ¿no? Pero por otro lado también mucho en función de los investimentos, de las inversiones que se pasaron en los 2000,
pudimos responder a la pandemia de COVID-19 de una forma que pocos países en el sur global lograron, ¿no? Porque teníamos una capacidad pública instalada en Fiocruz, en el Instituto Butantan, logramos producir las vacunas, tanto de la Oxford, AstraZeneca, en un acuerdo de transferencia de tecnología, y también la Sinovac con China en el Instituto Butantan. Entonces, Brasil, como diferente de muchos países de nuestra región, produjo mucho de las vacunas que necesitaba para la pandemia de COVID-19, mucho en función de los laboratorios públicos que ya estaban consolidados en el periodo de los años 2000, 2015, ¿no? Entonces, esto también, por supuesto que con el cambio de gobierno y el regreso de Lula a la presidencia, nuevamente las políticas industriales regresaron con mucho más fuerza, y ahora estamos como en un nuevo momento, ¿no? Que también tiene contradicciones y que también tiene problemas, pero ahí vamos siguiendo hablando un poco sobre esto, ¿no? Eh, bueno, muy brevemente, ¿no? Las principales políticas voltadas para la soberanía farmacéutica en Brasil son lo que llamamos de políticas para el complejo industrial de la salud, ¿no? Que es la tentativa de articular políticas industriales de salud desde distintos niveles, ¿no? Articulando distintos órganos, ministerios de la salud, otros ministerios que no solamente de la salud, agencias de regulación, bancos públicos, laboratorios públicos y privados, instituciones públicas como de ciencia y tecnología, universidades, órganos de financiamiento de ciencia y tecnología. Bueno, hubo una serie de mecanismos para crear esa articulación entre las instituciones. No hay una serie de ferramentas políticas para cómo utilizar el poder de compra del Estado para estimular la producción local de medicamentos en Brasil a través de la transferencia de tecnología. Desde las farmacéuticas transnacionales hacia productores privados y públicos nacionales. También hubo un aumento de la inversión en infraestructura pública y ciencia y tecnología, la regulación de precios, y en apenas un momento ejercemos la licencia compulsoria, ¿no? Como quebramos la patente de un medicamento del Efavirenz en 2007, ¿no? Pero esta fue como una única experiencia, ¿no? Después la dirección fue mucho más de acuerdos con las transnacionales para transferencia de tecnología, mucho más do que enfrentamento directo en las patentes, ¿no? Esto, por supuesto, que hay divergencias sobre la interpretación y sobre este camino, ¿no? Pero todavía es importante decir que hoy más del 50% de las compras del Ministerio de la Salud son por parcerías por el desarrollo productivo, que como transfiere la tecnología del laboratorio internacional en un acuerdo, el sector público garantiza la compra de medicamentos de la transnacional por un periodo largo de tiempo, como 4 o 5 años. Esta tecnología es transferida para laboratorios privados y públicos nacionales, y ahí hay como una internalización de la tecnología y de la producción local, ¿no? El foco principal son productos más estratégicos para el SUS, sea en función de su alto costo y su alta densidad tecnológica, sea productos que no están siendo producidos en el mercado brasileño, no siempre tentando articular con las necesidades del SUS. No siempre esto es posible, pero este es un poco el camino que fue elegido, ¿no? Pero antes de profundizar un poco los problemas de los desafíos, ¿no? Quería compartir con ustedes un poquito sobre cómo es la producción y la oferta de medicamentos en Brasil, ¿no? Y ahí ya ofrezco una referencia que es un libro que organicé en el año pasado desde de la iniciativa Salud Manhã de Fiocruz, né, sobre las políticas farmacéuticas en Brasil. Está disponible en acceso abierto, gratuito, desde ese vínculo que está en la pantalla. Entonces, después, si ustedes quieren consultar, hay muchas informaciones y muchas análisis en este libro, y ahí traigo algunos elementos, ¿no? Actualmente en Brasil, el mercado de medicamentos, como 45%, es dominado por las multinacionales, que tienen un foco principal en medicamentos nuevos y medicamentos biológicos, ¿no? Los medicamentos de más alto costo, de mayor valor agregado, mayor densidad tecnológica. Tenemos un sector privado nacional que produce principalmente medicamentos genéricos y similares, que son prácticamente iguales a los genéricos, pero medicamentos más baratos y con menos tecnologías inclusas. ¿No? Y tenemos también como 10% del mercado con las farmacéuticas públicas, ¿no? Que producen productos estratégicos para el Sistema Único de Salud, para el SUS.
Y así, en este ranking podemos ver claramente que las empresas brasileñas tienen una participación importante en el mercado brasileño en términos de volumen de ventas, ¿no? Aunque la especialización sea más en los productos con menos densidad tecnológica. Y ahí podemos ver que como entre las 15 mayores, como casi 8 son nacionales. Y de essas 15, dos em destaque são laboratórios públicos, não? A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, que são os dois principais produtores públicos de medicamentos em Brasil. Pero, además de estos dos, tenemos como 20 laboratorios públicos en Brasil. Muchos de estos son muy chiquitos o no tienen tanta capacidad, tienen un rol de productos muy limitado, pero todavía existen, ¿no? Y existen, como pueden ver, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, muchos laboratorios fueron creados en otros momentos históricos, sobrevivieron en contextos adversos y ahí recuperan un otro papel en este momento histórico, ¿no? Pero esto, por supuesto, esto es un diferencial que Brasil tiene, que sé que muchos de los otros países no tienen, como una base para donde empezar la política pública de producción pública, ¿no? Eh, pero todavía el mercado brasileño, así como de todos los otros países, también tiene un déficit, tiene una dependencia externa muchísimo elevada, ¿no? Entonces ahí podemos ver en el gráfico a la izquierda cómo el déficit de la balanza comercial de Brasil en el sector salud ha crecido muchísimo, ¿no? En las últimas décadas, mismo con las políticas industriales, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las importaciones están siempre creciendo en ritmo superior a nuestra capacidad de producción local, ¿no? Entonces esta dependencia se profundiza cada vez más, mismo con las políticas públicas, ¿no? Y podemos ver a la derecha que los principales elementos de este déficit de la balanza comercial están relacionados a los fármacos, los insumos farmacéuticos, ¿no? Principalmente, ¿no? Pero también en medicamentos acabados, vacunas, hemoderivados, soros, reagentes y solamente una parte menor de equipamientos y materiales, ¿no? Entonces, principalmente nuestro déficit está relacionado al sector farmacéutico, ¿no? Ahí nuevamente podemos ver como la dependencia de importaciones es muy grande en el sector de farmoquímicos, ¿no? Aunque nuestra producción local sea importante, pero es una producción que depende muchísimo de la importación de los farmoquímicos, ¿no? Y también podemos ver que hay una margen de comercialización muy grande, desde los intermediarios, los distribuidores, las farmacias privadas, ¿no? Que también representan una parte importante del valor de oferta de medicamentos en Brasil, ¿no? Entonces, esta dependencia, aunque nosotros tengamos una buena producción nacional y alguna producción pública, la situación de dependencia también sigue muy profunda y difícil de revertir, ¿no? Pero todavía creo que es importante traer para la discusión de hoy que no solamente la producción es importante, no, la producción es muy importante, por supuesto, la producción pública es muy importante, la producción local es muy importante para garantizar la soberanía y ampliar la autonomía estratégica de nuestros países, pero todavía hay también que mirar cómo está organizado el sistema de salud y para dónde van los medicamentos, ¿no? Porque entonces lo que gostaria de mostrar en esta imagen es que Brasil tiene como tres canales principales que están destacados en la imagen para donde los medicamentos son distribuidos y consumidos para la población, ¿no? Entonces, el varejo que está escrito en verdad es el comercio minorista en español, ¿no? El comercio minorista, o sea, las farmacias privadas, ¿no? Que son el principal canal de acceso a medicamentos en Brasil, ¿no? Entonces, mucho del gasto con medicamentos en Brasil es privado en farmacias privadas, ¿no? Entonces, el SUS no toca en este aspecto, tampoco las compras públicas y los laboratorios públicos tocan ese aspecto. Esto es un gran problema de salida, ¿no? Porque ¿cómo vamos a reducir nuestra dependencia si buena parte de nuestra demanda es privada, ¿no? Si nuestro poder de compra no es tan grande cuanto el mercado privado, ¿no? Entonces, aunque tengamos programas públicos en el SUS, desde los estados, los municipios y del gobierno federal, también tenemos allí el consumo en canales institucionales privados, ¿no? Como los servicios privados, los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh,
Y lo que gostaria de mostrarles un poco esto para dar la dimensión de la cosa, ¿no? Entonces, dentro del mercado brasileño, como el financiamiento del consumo de medicamentos, casi que 90% es privado, viene de gastos de bolsillo de las familias, ¿no? Entonces, esto es un primero limitante muy grande, ¿no? El poder de compra del Estado, por más que sea centralizado y por más que sea utilizado, es siempre muy pequeño frente al tamaño del mercado, ¿no? Y ahí podemos ver que el comercio minorista sigue siendo el principal canal de oferta de medicamentos en Brasil, ¿no? Y el sector público tiene un papel residual en términos del tamaño del mercado. No es un papel poco importante, por lo contrario, el sector público garantiza los medicamentos esenciales presentes en nuestra lista de medicamentos esenciales, garantiza la integralidad del cuidado, entonces tenemos medicamentos ofertados gratuitamente para todos los agravos en todos los niveles de atención, ¿no? Esto es muy importante de los programas públicos, por supuesto. Pero el financiamiento sigue siendo principalmente privado y el principal canal de oferta sigue siendo las farmacias privadas, ¿no? Y con el SUS ocupando un rol menor frente al tamaño del mercado, ¿no? Eh, entonces, esto es un poco lo que le decía, ¿no? Los programas públicos son muy importantes, pero tienen una escala insuficiente pero frente a las necesidades de salud, ¿no? Hay grandes desigualdades en el acceso y, el padrón, y los padrones de consumo entre las clases sociales, ¿no? Entonces, en función de esta privatización del acceso, hay muchas desigualdades y padrones de consumo muy distintos entre las clases sociales, ¿no? Las farmacias privadas siguen siendo el principal canal. El financiamiento por gasto de bolsillo. Frecuentemente hay desabastecimiento en el sector público, no hay siempre una presión grande de los costos y de la incorporación de tecnologías. Y la profundización, la producción pública muy abajo del necesario, do que sería necesario, ¿no? Una regulación de precios muy frágil, aunque existente, pero frágil, y una dependencia y vulnerabilidad externa cada vez mayor, ¿no? Actualmente, ¿no? Ahí pasando un poco para, bueno, entonces en conclusión, es importante tener políticas para producción y es importante articular las políticas de la producción con los sistemas públicos y el acceso universal, pero todavía hay muchos desafíos, ¿no? De lado a lado, ¿no? Tanto en la producción como en la oferta y principalmente en esta articulación, ¿no? Bueno, más recientemente, entonces me gustaría compartir un poco sobre qué está pasando en Brasil hoy, ¿no? Desde el nuevo gobierno de Lula, ¿no? Tenemos algunas políticas prioritarias, ¿no? La retomada de las políticas industriales para el sector salud. Entonces, este proyecto del gobierno, la nueva Industria Brasil, es como un proyecto para tentativa de reindustrialización del país, un programa público con financiamiento público para estimular la reindustrialización. La salud fue inclusa como uno de los 6 ejes principales, ¿no? De este programa. Entonces, tiene 6 ejes y la salud es uno de los principales, ¿no? Y pone como objetivo que Brasil logre 70% de autonomía en el sector farmacéutico hasta 2033. Una meta muy ousada, ¿no? Muy elevada, ¿no? No sabemos muy bien si tenemos condiciones de atingir, pero esto es la meta que el gobierno puso, ¿no? Y dentro, además de esta meta, un aporte significativo de recursos para modernización del parque farmacéutico brasileño, ¿no? Con foco, uno, en preparación del sistema de salud para emergencias sanitarias, y ahí pensando en los soros, inmunoprotectores, los hemoderivados, los insumos críticos para los sistemas de salud, nuevas modalidades de producción de químicas que valoricen la sustentabilidad ecológica y la biodiversidad, y también tecnologías otras para el sistema de salud, como equipamientos y todo más, ¿no? Y ahí con un foco en doença, en enfermedades y poblaciones desasistidas, ¿no? Entonces, con foco en las enfermedades que la industria farmacéutica no tiene interés en ofertar productos, no, con cánceres, que es un producto, que es una necesidad epidemiológica creciente, así como las enfermedades cardiovasculares, el diabetes, también enfermedades raras y otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Esto como un poco las prioridades de la inversión del gobierno, ¿no? Y bueno, además de esto, bueno, desde el Ministerio de la Salud también se desarrolló una estrategia nacional para el complejo económico industrial de la salud que involucra las parcerías para el desarrollo productivo que yo mencioné más temprano y una serie de otras iniciativas, ¿no? Y importante destacar también que Brasil ha tenido un papel
de protagonismo en la tentativa de articulación en espacios internacionales para la cooperación sur-sur y la sur-sur y la cooperación internacional para atender a productos estratégicos, ¿no? Entonces, Brasil ha participado de la CELAC, del BRICS, del G20, del espacio de la OPAS, ¿no? Llevando propuestas en este sentido, no, no tanto de producción pública, pero de acuerdo sur-sur, de transferencia de tecnología y de compartilamiento de conocimientos y de capacidades, ¿no? Y Brasil también tuvo algunos avances muy importantes desde la producción pública recientemente, ¿no? Entonces, el Instituto Butantan en San Pablo ha desarrollado recientemente una vacuna muy efectiva para la dengue, para el dengue, ¿no? Entonces, que es un hecho fenomenal, porque es uno de los principales problemas de salud que tenemos, un problema que ni una gran farmacéutica internacional ha resolvido, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo de cómo podemos alinear la producción pública, la investigación pública y la oferta de productos esenciales, desarrollo de tecnologías esenciales para el sistema público de salud. No, lo mismo también con que voy a hablar un poco más adelante de la desarrollo por parte de Fiocruz de su propia plataforma de mRNA mensajero, de mRNA. ¿No? Esto es un hecho muy importante también. ¿No? Y además de nuevos investimentos en la producción pública, Fiocruz ha consolidado recientemente el mayor complejo de biotecnología de América Latina y es público, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, y por supuesto que también las parcerías para desarrollo productivo han sido retomadas con mucha fuerza. No, actualmente hay como cerca de 100 parcerías para desarrollo productivo en fase de vigencia, ¿no? Principalmente focada en medicamentos sintéticos y biotecnológicos y algunas vacunas y hemoderivados, ¿no? Entonces, hay como otros 77 proyectos que ya fueron finalizados, o sea, la transferencia de tecnología ya fueron concluidas, esto ya viene de más tiempo, ¿no? Entonces, tenemos como ahí casi 200 proyectos de transferencia que están siendo concluidos a lo largo del tiempo, ¿no? Hay algunos datos interesantes, ¿no? Que hubo una reducción de precio que el gobierno paga por estos medicamentos que fueron algo de las parcerías, ¿no? Y también, por supuesto, que las parcerías posibilitaron muchísimo la capacitación de los laboratorios públicos y privados nacionales en función de esta política, ¿no? Esto desde antes, pero ahora nuevamente retomando con más fuerza, ¿no? Antes de finalizar, dos cositas, ¿no? Dos estudios de caso y después mis conclusiones, ¿no? Entonces, desde el MSP estamos desarrollando dos estudios de caso, ¿no? Sobre la producción pública de medicamentos en Brasil, que creo que en muy breve tiempo va a estar público y disponible para todos consultar, ¿no? Y uno se refiere al desarrollo de la plataforma de mRNA mensajero de Fiocruz, como Fiocruz ya tenía un proyecto de desarrollo científico en el campo de la biotecnología, ya había una producción pública y ya estaba trabajando con esta plataforma, con pesquisa en esta dirección antes de la pandemia, ¿no? Lo que pasó fue que en la pandemia Fiocruz fue elegida por la OMS para ser como uno de los hubs internacionales para la producción de vacunas. Pero las barreras patentarias impidieron Fiocruz que siguiera desarrollando su plataforma, ¿no? Entonces, pero Fiocruz encontró una forma de desarrollar esta plataforma con elementos que no eran patenteados, ¿no? Entonces, Fiocruz encontró fornecedores en China, encontró otros procesos para desarrollar la plataforma y la cosa es que Fiocruz hoy tiene no solamente domina la tecnología, pero está dominando la plataforma, ¿no? Eso que es muy interesante y muy distinto porque no es solamente cómo producir un medicamento, pero cómo dominar una tecnología que es una tecnología muy importante, ¿no? Y reciente, ¿no? Que en nuestro ver representa como un marco, como un marco de la innovación pública desde el sector público en el sur global, ¿no? Entonces, que muestra que es posible, sí es posible desarrollar, adaptar y producir tecnologías en salud desde el sur. No solo es posible, como es fundamental, ¿no? Para la soberanía sanitaria y para la autonomía farmacéutica, ¿no? Que esta construção da autonomia não depende somente do laboratório público, depende, por supuesto, que toda a construção de um ecossistema público de inovação que integre pesquisa, desenvolvimento e produção, com foco na equidade, não? Pero, todavia, claro que
o subfinanciamento do SUS, a dependência de IFAs importados e a descontinuidade de políticas industriais siguen sendo como riscos, ¿no? Para este processo, ¿no? Pero lo que nos muestra es que este modelo exige financiamiento público estable, producción nacional de los insumos, ¿no? Y protección de la autonomía de las instituciones y fortalecimiento de las cooperaciones sur-sur. No, un outro caso é do Laboratório Público de Pernambuco, de la FEP, ¿no? Que é um laboratório estadual, ¿no? E que, bueno, é interessante que é um laboratório que não está localizado nos grandes centros de Brasil, principal Rio, São Paulo, ¿no? Então, é uma cidade muito importante de Recife, pero entonces descentralizó se descentraliza a produção para regiões também, de forma que se pueda impulsar o desenvolvimento regional, ¿no? Y descentralizar también la producción, que es importante, ¿no? No solamente concentrar en los centros más de alta renta, ¿no? Y bueno, y el laboratorio que depende muy fuertemente de las parcerías para el desarrollo productivo, ¿no? Y las parcerías como impulsaron ese laboratorio y produce principalmente antirretrovirales y otros medicamentos voltados para enfermedades desasistidas, ¿no? Bueno, también hay casos en la FEP de las barreras de propiedad intelectual que pueden generar riesgo de desabastecimiento, custos y fragilización de la soberanía, ¿no? Y también apuntamos a la necesidad de una política más amplia para los laboratorios públicos nacionales, ¿no? Bueno, para finalizar, solamente tratar de algunos límites y desafíos, ¿no? Aunque estos sean buenas noticias de Brasil, la situación está lejos de estar bien solucionada, ¿no? Porque, primero, porque, como mencioné, el poder de compra del Estado tiene un poder relativo, ¿no? Muchas veces se superestima este poder de compra porque es un poder de compra importante, pero reducido, ¿no? Entonces, esto impide transformaciones más estructurales desde el Estado hacia el sistema de salud y a la producción. ¿No? La privatización del acceso sigue siendo muy subestimada y sin cambiar esto, la cosa no va a seguir mucho más adelante, seguiremos dependientes también porque la demanda privada impulsiona la dependencia, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Eh, bueno, muchas veces también superestimamos la capacidad del Estado brasileño en un contexto de políticas neoliberales que siguen impactando la política económica, entonces el SUS sigue subfinanciado, la inversión pública sigue siendo muy baja en Brasil comparado con otros países, ¿no? Y también los instrumentos que tenemos ni siempre son suficientes para la coordinación de las políticas, ¿no? Las parcerías para el desarrollo productivo tienen ventajas demostradas, pero por otro lado, mucha gente apunta que Brasil está pagando precios muy más elevados que si comprara en el mercado internacional desde la PDP. Entonces, las parcerías acaban siendo un poco benéficas para la Big Pharma, no reduce un poco el precio para Brasil de compra, pero cuando se termina el acuerdo de transferencia de tecnología, los precios en el mercado internacional están muy más bajos do que cuando fueron acordados anteriormente, ¿no? Entonces hay una serie de problemas en este sentido. No, también hay un foco excesivo en la transferencia de tecnología y se abandonó las estrategias de enfrentamiento a las patentes, ¿no? Esto también es otro problema que no logramos solucionar, ¿no? Una tentativa mucho más de acuerdos do que enfrentamiento, ¿no? Y bueno, seguimos tenemos problemas de desabastecimiento en el SUS, ¿no? Entonces hay una cierta distancia, ¿no? Entre lo que son las ideas positivas y las ideas que orientan las políticas, ¿no? De fortalecer capacidades locales, flexibilizar los regímenes de propiedad intelectual, acuerdos de transferencia de tecnología con beneficios compartidos, más parcerias sur-sur y todo más. Todo esto hay una serie de dificultades, no sea por la resistencia de las farmacéuticas transnacionales, sea por todo el contexto internacional que Jennifer mencionó, del multilateralismo en declinio, no, la integración regional sigue también con muchos problemas para que, por ejemplo, en nuestra región tengamos políticas más articuladas y más amplias, no solamente restrita a uno u otro país. No, la ascensión de las extremas derechas, como Gonzalo ha mencionado muy bien, en el caso de Argentina, también, por supuesto, es una amenaza muy grande, porque mismo que estamos avanzando, si perdemos las elecciones en el próximo año, todo esto puede cambiar dramáticamente, como fue el caso de Argentina y como fue nuestro caso también algunos años atrás, ¿no? Y bueno, la cuestión de los gastos de bolsillo siguen siendo un problema, ¿no? Entonces,
Em conclusão, não, creio que para avançarmos para uma transformação realmente estrutural, não, e articular de facto as políticas de saúde, as políticas industriais para a soberania e a autonomia, é necessário, por supuesto, ampliar substancialmente a inversión en los laboratorios públicos y en la producción pública, porque han demostrado que son capaces y porque han nos salvado en el momento más drástico de la pandemia, ¿no? Entonces, tiene toda la legitimidad y las condiciones para hacerlo, pero necesita de mucho más inversión y de mucho más prioridad do que tenemos hoy, ¿no? Tener un papel de mucho más protagonismo y menos secundario do que tiene hoy, ¿no? Y por otro lado, también nos basta priorizar la producción local o la producción pública si no articulamos isto com a universalização do acesso e do direito à saúde através de sistemas públicos de saúde, não? E também se não fortalecemos esses sistemas públicos tanto no financiamento quanto na oferta e na provisão de medicamentos diretamente, não? Então, sem estas duas coisas, não, sem o fortalecimento da produção pública e sem fortalecimento dos sistemas públicos universais, será muito difícil compatibilizar la reducción de dependencia con la soberanía y con la ampliación del derecho a la salud, ¿no? Entonces, creo que esto sigue siendo dos desafíos fundamentales para nosotros en Brasil. Es esto, seguimos para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Realmente también una posición muy, muy interesante y con una perspectiva muy grande de lo que nos queda por delante. Tengo que hacer un comentario sobre lo que también estamos perdiendo en Argentina. Lo mencioné al pasar antes, pero con la exposición de Leo vale la pena volver o desarrollar un poquito más. Argentina tenía, y quizá aún tenga, porque es difícil de saber exactamente cómo estamos, también una capacidad importante de producción pública de medicamentos distribuida por todo el país, por diversas regiones, con eso que contabas vos, Leo, de diferentes tamaños y diferentes capacidades, pero que podían entonces abastecer a provincias y a distintos sistemas locales de salud. Eso brindaba, por otro lado, o por el mismo lado, una cierta articulación con las fuerzas locales, por llamarlo así, los gobiernos locales o la demanda municipal de sectores más pequeños que este tipo de laboratorios lograban eh, satisfacer esa demanda de algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos de atención primaria de la salud. Eso se fue perdiendo ahora, en parte por alguna política equivocada de los gobiernos anteriores y mucho más por las políticas que está llevando adelante este gobierno. Pero Argentina aún mantiene alguna capacidad potencial si se puede, si se logra eh, eh, vamos, detener la avanzada contra el Estado que está haciendo este gobierno, ya sea por acciones locales o por otro tipo de coyuntura electoral que surja a partir del año próximo. Ahora, lo que sí está claro, creo yo que debe estar claro, es que tanto para los diferentes tipos de coyunturas que estamos en cada país, y la coyuntura electoral que está ahora sometida dentro de poco Brasil y que está también Colombia para ver lo que, lo que se ha expuesto acá, y la desventaja que estamos teniendo acá en Argentina, yo creo que esto refuerza la necesidad de clarificar una estrategia internacional latinoamericana y que es indispensable. Nosotros tenemos como Alames un próximo congreso en México el año próximo, y yo creo que tenemos que hacer una acción, una cosa que no se hizo nunca en un congreso del AMES, que es poner como prioridad la producción pública de medicamentos y poner la discusión sobre el mercado de medicamentos, la necesidad de hacer una acción mancomunada con toda la respeto a la diversidad que cada comunidad tiene, pero que seguramente o vamos a tener que comprometernos a buscar
formas de articular de las diferentes maneras que pueda hacer las realidades de los distintos países. Tenemos diferentes experiencias, pero tenemos experiencias, tenemos diferentes conocimientos, pero tenemos conocimientos y tenemos objetivos que vamos a tener que en todo caso avanzar más, pero no creo que sean objetivos poco claros. Este tipo de cosas son las que tenemos que hacer. Yo no sé cómo podemos ahora, con el sistema este que han tenido ustedes, tener algunas cosas de preguntas de parte de la enorme audiencia que estamos teniendo. Sí, espero, hay una pregunta de ahora Selmira, si vamos a disponer de video grabado, espero que sí, que me confirmen que esto es así. Además, nosotros tenemos la posibilidad de difundirlo desde la red de medicamentos, como estamos haciendo con todos los encuentros que hemos estado haciendo, y que los tienen disponibles para que quienes quieran verlos, diferentes cada uno y con diferente tipo de valor, pero todos interesantes. Así que eso sería una respuesta a alguna de las preguntas del chat. No sé si tenemos posibilidades de analizar desde aquí o ver cómo hacemos, o que si hay alguna cosa más que quiera decir Jennifer. No, yo creo que pueden, no sé hasta qué tiempo disponemos, Gonzalo, para que la gente, o Y pueden dejar ahí sería en más o el. menos unos 15, 20 minutos más, era lo que estaba previsto, ¿no? Listo, porque yo veo dos manos levantadas. Está Eduardo Samán y Génesis Hernández. A ver. Eh, Yo tenía, Pero, ¿no? compañeros, yo sugiero que las preguntas las hagan en el chat y se lean en el chat para poder dar respuesta eh, en, en la sala principal, para no tener que estar, para no tener que estar dando autorización para abrir cámara, para micrófono, y tal. Se hace más larga la ruta. Yo sugiero que las preguntas que tengan las hagan en el chat para todos y de ahí se toman las preguntas para poder dar respuesta. Sí, se escucha muy bajo. Igual yo lo transmito, es lo que sugiere Miguel es que las preguntas se formulen aquí en el chat, para no hacer una extensión tan grande de las cosas. Pero no, Jen, lo que vos decías, yo veo, las manos que yo veo, al menos en el chat, son de saludos, son dedos pulgares para arriba. No veo ninguna mano levantada para hacer preguntas. Por ahí es que yo no las veo, pero. Y es que hay como tres mecanismos. Ahí en participantes es donde están como las manitos levantadas. Eduardo, si quieres nos dejas tu pregunta ahí por el chat. Y puede ser por el chat o también hay un sistema de preguntas y respuestas que incluso Iris, voy a leer lo que dejó Iris Correa por acá en una cajita como de preguntas y respuestas que dice, entiendo que la soberanía sanitaria en América Latina implica un cambio de paradigma, pasar de la salud como mercancía hiperespecializada dependiente de patentes a la salud como derecho humano con producción local de medicamentos y atención primaria integral, lo cual nos permitiría reducir el gasto en salud y evitar la vida por dependencia, pérdidas de vida por dependencia externa. Ahí encontré el espacio que decía, no lo había visto. Bueno, ¿qué podemos contestar a eso? La verdad es que creo que es más o menos lo que estábamos hablando, ¿verdad? No sé si tienen alguna Sí, cosa. claro. Digamos que un poco, por ejemplo, es que creo que estamos como en la misma línea y Leo también lo mencionaba acá, lo mencionaba en su exposición y acá también lo hemos manejado. O sea, así como en forma eh, súper pedagógica, acá lo que hemos, como con varios que hemos venido trabajando en clave de la soberanía sanitaria, hemos venido hablando como de la triada de la soberanía sanitaria, es decir, de la articulación que necesitamos del sector salud y el sector salud, entiéndase, en cómo avanzamos hacia sistemas de salud públicos gratuitos universales que puedan atender a toda la población, incluso en perspectiva de promoción de la salud, prevención, y no simplemente esa mirada medicalizada y curativa de la salud en términos de la asistencia médica. Entonces, por un lado, como
el sector salud, políticas, marco normativo, financiación, salud como derecho fundamental y bien común, etcétera. Por otro lado está todo el tema del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, como también pues para avanzar en la producción de medicamentos y de tecnologías sanitarias, pues también tenemos como país que empezar a fortalecer la ciencia, empezar a generar conocimiento acorde a las características y de las necesidades de nuestro país, porque tenemos ahí como dos cosas que están sucediendo en materia de ciencia y tecnología. Uno, que el conocimiento o la evidencia científica que actualmente existe en materia de salud, pues corresponde principalmente a un tipo de población que no es necesariamente la nuestra, es decir, muchas veces medicamentos o medidas en materia de salud, pues no necesariamente, digamos, son cosas con las cuales podemos aprovechar todos los beneficios porque no corresponden necesariamente al tipo de población que tenemos y a la forma en la que incluso respondemos a ciertas enfermedades. Y por otro lado, en términos de ciencia y tecnología, pues ya ustedes ven los mayores direccionamientos presupuestales a la investigación, pues terminan destinándose a los actores que investigan a favor de, en este caso, por ejemplo, esa industria farmacéutica, ¿sí? Y no necesariamente a lo que nosotros necesitamos. Y el tercer elemento de esa triada de la soberanía sanitaria, pues es todo el sector industria y comercio. Sí, en últimas, cómo los volcamos a ser parte de esta triada de soberanía sanitaria, cómo nos pensamos toda la cadena de producción de tecnologías, de medicamentos, y que eso incluso requiere un ejercicio muy, muy importante y muy, digamos, como con unas dimensiones supremamente amplias para disputarnos los marcos normativos internacionales que no permiten a países como los nuestros, por ejemplo, producir ciertos medicamentos, ciertas tecnologías. Entonces es importante pensarla en clave de esos tres aspectos, a mi parecer. Por supuesto, habrán cosas ya en la particularidad que tendremos que entrar a comprender, pero es como en últimas avanzamos para disminuir la dependencia sanitaria y que podamos producir, acceder a tecnologías sanitarias, a medicamentos, pero además, sobre todo, podamos distribuir de forma equitativa y justa a todas aquellas personas que las requieren y que podamos como Estado, como país, orientar la producción estratégicamente a las necesidades de la salud pública y no a aquellas que generan mayor rentabilidad financiera al sector farmacéutico. Claro, sí, bueno, más o menos lo que estábamos tratando de establecer, ¿no? Ahora que vi la cajita de preguntas y respuestas, no veo otra. No sé si hay otra que está ahí, no, no veo ninguna más. Bueno, eh, estamos así, no sé, creo que podemos dar por terminado esto y con el compromiso de recibir la grabación y difundirla y continuar con con esta articulación que ha sido tan importante acá, con miras, vuelvo a decir, entre otras cosas, al Congreso y a otras actividades más que se nos puedan ir presentando. ¿Eh? ¿Quedamos así? Bueno, sí. ¿Leo? No, ¿Ibas a decir algo? solamente para agradecer por el espacio, creo que es muy importante seguirnos discutiendo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo, con su propuesta para que organicemos algo para el próximo Congreso de Alames, ¿no? Con más destaque. Y creo que muchas veces la discusión sobre este tema sigue siendo siempre mucho como una discusión de las políticas del Estado y cómo los gobiernos deben actuar, ¿no? Entonces creo que es muy Mm, importante también cambiarnos el foco para que nosotros desde la sociedad civil podemos hacer, ¿no? Porque creo que esta idea de una articulación regional, una integración regional, creo que no puede depender solamente de los gobiernos, pero también de una bien. sociedad civil que tenga esto muy claro y esté articulada entre nuestros países para promover la producción pública y los sistemas universales. Entonces, pero muchas gracias por el espacio hoy. Bueno, muy agradecidos nosotros. Entonces damos por terminada la actividad y nos seguiremos viendo.
Mucha suerte, muchas gracias. So I think this is where our program ends. Thank you again, everyone, to all our speakers, to PHM SAYAP and the PHM War, Conflict, and Occupation and Migration Thematic Circle for organizing this webinar. So for everyone in our Zoom, you can leave your emails in our chat box so we can send you the references, or you can subscribe in the social media sites and pages of PHM, so we can. I hope this is not our first discussion. We will for sure organize more and more and more.